Shabbat Shalom, queridos hermanos, y bendiciones para todos los hermanos y amigos que no celebran este día, pero que están de descanso en sus diferentes actividades cotidianas. En este día yo quiero hacer un pequeño comentario en el contexto de la noticia dada el día de ayer en relación al decreto que el presidente Donald Trump realizó para este día de Shabbat. Él en el decreto que él, valga la redundancia, decretó, designó a este Shabbat, el día de hoy, como Shabbat nacional en los Estados Unidos, en festividad de los 250 años de fundación de los Estados Unidos. Y aduciendo él de que parte de la fundación de los Estados Unidos fue hecha por judíos que celebraban el Shabbat en la época en la cual los Estados Unidos fueron fundados y que en base de eso él decreta este día como Shabbat a nivel nacional para el descanso de la población, para el retomar los valores familiares y para el descanso emocional. Bueno, en ese contexto yo quiero platicarles de un texto que está en Isaías capítulo 8 y verso 20, y va a ver usted, va a entender en un momento porque le pongo de ejemplo este contexto noticioso. Isaías 8:20 nos dice, le voy a leer primero cómo dice en una versión griega y después la vamos a entender en el concepto hebreo. Recuérdese, hermano, amigo sobre todo, hermano cristiano, recuérdese que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento sabemos que también fue escrito en hebreo y en arameo, pero que esos escritos no los tenemos a la mano. Tan solo tenemos el libro de Mateo de Shem Tov, que está en arameo, el original, y de ahí toda la escritura del Nuevo Testamento está escrito en griego. Pero tenemos que tomar en cuenta algo para que usted me comprenda el porqué de esta plática. La Torá normalmente se le llama a los primeros 5 libros de la Escritura, que también se conoce en hebreo como Humash. La Torá consta de 5 libros, desde el Génesis hasta Deuteronomio, es decir, desde Bereshit hasta Devarim. Bueno, eso es en la tradición judía. Sin embargo, en el contexto más amplio, a la Torá se le denomina a todo el Antiguo Testamento. Sí, lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento, en realidad se conoce como Torá, pero a partir de Jeremías 31:31, en donde está profetizado que habría de venir un pacto no nuevo, sino un pacto renovado, que terminó tomando el nombre de Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, que realmente, como le digo, no es nuevo, sino que es la renovación del único pacto que se hizo en el monte Sinaí y que el pueblo de Israel incumplió. Entonces se lleva a cabo, no voy a hablar de eso porque me salgo de la plática, pero mi motivo de explicarlo es porque el llamado Nuevo Testamento, que en hebreo se conoce como Brit Hadashah, también es parte de la Torá. O sea, la Torá entonces es no solo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento, que es el pacto renovado, que es el Brit Hadashah. Esto para explicar lo que le voy a leer. Isaías 8:20, en contexto griego, dice, a la ley y al testimonio
a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque aún no les ha amanecido. Ok. Si esto lo vemos en el contexto hebreo, que fue como se dijo originalmente, entonces diría, a la Torah, aquí la ley eh, en el nombre original es Torah, a la Torah, y en donde dice al testimonio, allí en hebreo dice Teudá, entonces sería a la Torah y a la Teudá, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces la perspectiva hebrea nos revela que no estamos ante dos conceptos separados, sino ante una fórmula binaria, llamémosle así, de validación espiritual y práctica. En el pensamiento hebreo, la relación entre la Torah y la Teudá, la ley y el testimonio, ¿verdad? La Torah y la Teudá no es teórica, sino que se activa día con día y de momento en momento. Vamos a tratar de desglosarlo desde su raíz conceptual hasta su aplicación en nuestra vida práctica. La Torah y la Teudá, para entender cómo se relacionan, primero debemos mirar la etimología y la esencia de cada palabra. Torah, más allá de que se traduce como ley, su raíz en hebreo es yará, yará, que significa dar en el blanco. Y esto nos lleva automáticamente a lo opuesto de la Torá o a lo opuesto de dar en el blanco, que sería errar el blanco. Y todos ustedes o muchos de ustedes sé que saben que errar en el blanco es sinónimo de pecado. Es decir, entonces, que según la escritura, y no lo digo yo, sino está escrito en el primer libro de Juan, en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, ¿qué es pecado? Es desobedecer el mandamiento. O sea, es desobedecer los mandamientos. Eso es pecado. Entonces, mire usted cómo casa perfectamente, porque si Torah es dar en el blanco, ¿verdad? Así se traduce como dar en el blanco. También se traduce como instruir o como guiar, pero en el plano en general es eh, dar en el blanco. Entonces, ahora veamos Teudá. Teudá, que es traducida como testimonio, comparte una raíz con Ed, Ain Dalet, Ed, que se traduce como testigo, y Edut, Ain Dalet Bab Tab, Edut, que se traduce como testimonio, pero también como arca de pacto. Entonces la Teudá, que se está traduciendo como testimonio, es la evidencia palpable, la manifestación visible y el registro histórico o vivencial de que ese pacto es real. Ya lo vamos a entender un poquito mejor ahorita. Es el documento o la conducta que certifica un acuerdo. Ahora, ¿cómo se conectan estos dos? En la perspectiva hebrea, la Torah y la Teudá se necesitan mutuamente. La ley y el testimonio se necesitan mutuamente. Y aquí le voy a poner un ejemplo que a mí se me hace un poco más fácil porque yo soy médico. Y le voy a poner un ejemplo sencillo, médico, que usted también me puede comprender. La Torá
es la ciencia médica escrita. Es el ejemplo aplicado a la medicina. La Torá son los libros de medicina que nosotros los médicos estudiamos en su momento, o que cada día estudiamos para revisar algo de lo nuevo que está saliendo. Entonces la Torá es eso, el equivalente. Pero la Teudá es el paciente sano que demuestra que el tratamiento funcionó. Ojalá me dé a entender. Si la Torá es la teoría, la Teudá es la práctica. La Torá es eh, el estudio de un caso determinado en un escrito, en un libro, por el médico, que después viene y lo pone en práctica en un paciente, y ese paciente sana con ese tratamiento que el médico había estudiado en el libro de medicina. Entonces ahí está. La Torá es la parte escrita y la Teudá es la parte práctica de ese escrito. Yo creo que ahí con este ejemplo nos da más a entender lo que le quiero decir. Entonces diríamos que la Torá es el estándar y la Teudá es la verificación. La Torá nos dice cómo vivir y el testimonio es la vida real reflejando la instrucción de cómo vivir. Entonces, y aquí viene algo muy importante, hermano, muy importante. Si alguien dice tener una revelación, por ejemplo, alguien que se cree profeta o que se dice profeta y dice que tiene una revelación, que tiene una palabra revelada, o bien alguien que dice que vivió una experiencia de espiritualidad muy profunda, que por cierto, en el contexto de Isaías 8:20, usted puede leer que se está prohibiendo acercarse a adivinos o a agoreros, ¿sí? Ese es el contexto de Isaías 8:20, de no ponerle atención a los falsos profetas, a los adivinos, a los agoreros. Entonces, si una persona le dice a usted o dice delante de un grupo que, que tiene una palabra para dar revelada o una profecía, o bien le va a contar una experiencia profunda espiritual que vivió, pero resulta que usted conoce a esa persona y resulta que en su vida práctica o en sus palabras, ni su vida ni sus palabras se alinean con la Torá, entonces esa teudá, ese testimonio que va a dar, es falso. Esa profecía que va a dar es falsa. Le voy a poner un ejemplo muy sencillito y entonces le voy a poner después el ejemplo con el que empecé la plática de lo que Trump hizo el día de ayer y que se está cumpliendo hoy. Pero en el primer ejemplo sencillo, si Primera de Corintios capítulo 11 nos da, y recuerde que le dije que el Nuevo Testamento también es Torah, por eso hice la aclaración. Si en Primera de Corintios capítulo 11 está la instrucción de que cuando una mujer ore o profetice, debe de cubrirse su cabeza. Y es que hay un motivo que, como tampoco es la plática de hoy, no me voy a ir a darle el motivo exacto, pero tiene que ver con cosas espirituales profundas. Tiene que ver con Malachim, pero ese es otro tema. Pero aquí lo importante es, la instrucción es, si la mujer va a orar o va a profetizar, ella debe de cubrirse su cabeza por encima de su cabello. Yo sé que muchos van a decir que su cabello le sirve de velo, pero es ahí donde no me quiero meter a explicar porque me salgo, y si usted está interesado en que yo toque ese tema por aparte, hágamelo saber en los comentarios de esta plática
y yo con mucho gusto le platico solo sobre eso. Pero bueno, el asunto es que si yo miro en una red social a una mujer que se hace llamar profeta o profetiza, pero resulta que está profetizando y está hablando cosas, digamos que proféticas, con su cabeza descubierta, entonces automáticamente la teudá de ella, el testimonio de ella, no está acorde con la Torah. Y acuérdese que dice en Isaías 8:20, a la Torah y a la teudá, a la ley y al testimonio nos debemos someter. De lo contrario, no nos ha amanecido. Es decir, estamos en tinieblas. Entonces, fácilmente cuando uno mira eso, usted tiene toda la propiedad de la escritura para ya no creerle a la tal persona porque está alejada de los principios de Torah, tratando de transmitirle un mensaje supuestamente de luz. Ok, entonces, eh, ahora le mencionaba lo de Trump. Resulta que, en mi entender, no es que Trump esté intentando que todos los Estados Unidos se vuelvan judíos y que se vuelvan a celebrar el Shabbat cada sábado, que por cierto, el Shabbat no es sábado, ¿verdad? No significa sábado, como lo traducen las Biblias muchas veces, que donde diría el Shabbat ponen sábado. Y de ahí que los adventistas, por ejemplo, yo acabo de escuchar a un adventista, confunden diciendo que el Shabbat es sábado. No, la palabra Shabbat en hebreo significa reposo, reposo, no tiene nada que ver con sábado. De ahí que yo soy del concepto de que una persona, por ejemplo, si solamente trabaja, la ordenanza de la escritura es que 6 días trabajemos y un día descansemos, pero no nos dice qué día. El judaísmo, desde el primer siglo, hizo un convenio con los romanos para que los dejaran celebrar su día de Shabbat y ellos eligieron, el judaísmo del primer siglo, eligió el sábado para la celebración de su Shabbat a conveniencia de ellos para aquel momento, inclusive porque sonaba parecido, Shabbat, sábado, sonaba parecido. Entonces, pero por otras razones también eligieron el sábado, pero no quiere decir eso que el Shabbat tenga que ser el sábado. Por ejemplo, si usted trabaja 6 días a la semana, pero su único día de reposo, de descanso, de trabajo es el día miércoles, por ejemplo, usted perfectamente podría trabajar 6 días y celebrar su Shabbat el día miércoles. Y eso es perfectamente válido por la escritura y convencido estoy yo que también es válido por nuestro bendito Padre. Entonces, para ir terminando el pensamiento que tenía para hoy, eh, Donald Trump no es que vaya a pretender instituir el Shabbat en los Estados Unidos y pasar de la celebración del día domingo, que es el día de descanso para los cristianos, inclusive en el inglés se entiende muy bien, ¿verdad? Sunday, porque resulta que el día domingo es la celebración al dios Sol, y eso lo instituyó Constantino desde el siglo III. Entonces, no es que Trump vaya a hacer un cambio, no, hermanos, no nos confundamos. Para mí, Trump está mandando otro mensaje más a Israel. Otro digo porque la verdad es que ha mandado varios, empezó a mandarlos desde el 2017, cuando en un año de jubileo los Estados Unidos trasladaron la embajada de los Estados Unidos que tradicionalmente había estado en Tel Aviv, la trasladaron hacia Jerusalén, y eso fue una señal muy profunda para los judíos, al punto que lo compararon con Ciro, e incluso hicieron una moneda conmemorativa en donde comparaban a Trump con Ciro, porque
había pasado la embajada gringa a Jerusalén, que por cierto, una semana después, Guatemala, mi país, fue el segundo país que pasó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y hasta el momento creo que no hay ninguna otra embajada más. Creo que por ahí hay una tercera que no me acuerdo cuál es ahorita, pero en el concepto que tengo, estas dos embajadas, estos dos países pasaron sus embajadas a Jerusalén. Los mismos dos países, los Estados Unidos y Guatemala, que fueron los que votaron a favor de que se fundara el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, que por cierto, hace un par de días se celebró una gran fiesta en Jerusalén para conmemorar el hecho de que en el año 1967, en la Guerra de los 6 días, el ejército de Israel recuperó a Jerusalén y la volvió su capital, porque antes no la tenían. Aún desde el 48 hasta el 67, Jerusalén estuvo dividida y prácticamente abandonada. Bueno, entonces termino diciéndole, Trump está mandando otro mensaje más a Israel, otro mensaje más de atracción hacia Israel, porque yo estoy convencido y lo he dicho, no una, lo he dicho varias veces, que tenemos que poner nuestra mirada en este hombre, tenemos que entender los eventos que están pasando y cómo este hombre está jugando un papel importantísimo hacia la atracción de Israel. No me extrañaría que sea él el que vaya a dar la orden para la reconstrucción del llamado tercer templo, que para mí, aunque ellos le llamen tercer templo, no lo es en su esencia, porque el tercer templo está designado proféticamente en la escritura que lo levante nuestro bendito Adón Yeshua, Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, Mesías de Israel y nuestro Mesías príncipe a su retorno. Pero este puede ser el falso templo en donde la bestia habrá de sentarse, y no me extrañaría que sea Donald Trump el que dé la orden para su reconstrucción. Así que usted vaya entendiendo por dónde va este hombre, por dónde va encaminándose los actos y la vida de este personaje, para mí siniestro, para mí de oscuridad. Bueno, lo dejo aquí. Espero haberle bendecido con esta pequeña plática. Bueno, tal vez ni tan pequeña, ya se alargó un poquito. Pero bueno, un abrazo fuerte en este día de Shabbat, en este sábado para los que están descansando, mis queridos hermanos y amigos cristianos de todo tipo. Y nos estamos siguiendo en este tipo de pláticas muy pronto. Vamos a continuar con el estudio que tenemos de las jornadas en el desierto. Un abrazo fuerte para todos y será hasta pronto. Chao.